Ya, por si acaso. sí, Ya. sí, vamos rápido. Para que, oye, le decía a ellos que vamos a hacer al final un poco los comentarios del Cándido, pero si no alcanzáis tú, igual ahí te mando y ves el final nomás, ¿ya? Ya, pero vamos a empezar con el romanticismo porque igual es importante. Me quedé con la idea de que no le he mandado eso al Gabriel, pero No, pero después, tranquilo. sí, pero ahí de todas maneras vamos como llenando esa parte. Estamos Claro. tirando un poquito para atrás. Ya, bueno, es la 9ª clase esta y es de los fundamentos del romanticismo. Es importante porque, por ejemplo, uno tiene una idea como más general de lo romántico, como más usual, por decir así, ¿no? Y generalmente es una sentimentalización, ¿no? O también está relacionado con lo fantástico, con lo sentimental, pero en general lo que nosotros vamos a tratar de usar aquí es un concepto específico que tiene que ver con lo literario y con el arte, lo que a nosotros nos compete. Bueno, la cosa es que a mí me pasaron los fundamentos y a todos, digamos, a los chiquillos también, los fundamentos del romanticismo, me acuerdo de unos 18 puntos, una cosa así, en una de las clases, pero resulta que en los últimos años ha habido nuevas traducciones sobre, digamos, los grandes libros que fundamentaron el romanticismo, que son sobre todo en alemán. Entonces, eso es interesante que antes eso no estaban traducidos. Entonces, también ahí como que hay una crítica a todo lo que se armó el romanticismo o a cómo se vio el romanticismo y cómo se lo estudió, ¿no? Y ahí eso es lo importante también de darse cuenta de que en los últimos 30, 40 años ya hay un giro, que en realidad en muchas de las áreas, las últimas investigaciones van siempre a ir aportando otras cosas nuevas al campo que uno ya estudió, como en la universidad, ¿no? O que en algún momento uno sabe usualmente el concepto como por el vulgo, por decir así, o cómo se usa, ¿no? Digamos, la cotidianidad. Ya, entonces, lo primero es que se generó, o sea, al principio se creyó que el romanticismo era una reacción a todo este proyecto ilustrado que nosotros ya vimos en la clase pasada. Sin embargo, los últimos análisis señalan que es una ampliación el romanticismo de esa razón. Es la otra cara de la moneda. De alguna manera vendría a aumentar esa sensibilidad que tiene el ser humano, como que el ser humano se aburre de ese pragmatismo, de ese concepto ilustrado, y va hacia el sentimiento de la persona, pero sobre todo hacia el interior. Es un viaje hacia el interior, porque lo otro estaba más puesto afuera. Entonces, todas esas novelas filosóficas, pedagógicas, igual siguen aquí en el siglo XVIII, XIX, pero son principalmente siempre basándose en la expresión de este sentimiento. ¿Y tenía ahí un libro, el Lalo? No, es que tengo un cuaderno que voy anotando las cosas Ah, ya, ya, de las clases. ya, te Tengo estaba, varios estaba, apuntes y estaba buscando. dibujitos. Estaba ahí buscando, sí. Yo uso estas libretitas que siempre no sirven mucho para nada y ahora las tengo llenas de estos apuntes. Ya, entonces, obviamente está la parte más masiva que cree también que el romanticismo y tiene que ver, que está relacionado con el misterio, lo sugestivo, lo enigmático, ¿no? Pero en realidad lo interesante del romanticismo es que surge en una crisis que es más o menos del mismo nivel. Antes del proyecto ilustrado también hay una crisis, y aquí en el siglo XVIII quizás es la crisis mayor de la intelectualidad, porque es lo que se podría ya señalar como ya la teoría literaria más importante, la que de alguna manera va a ser una crítica realmente. La crítica va a estar relacionada igual con el poeta acá. Recuerden que en el proyecto ilustrado prácticamente no había poesía. Sin embargo, aquí los jóvenes escritores
y los poetas se lucen de alguna forma en Alemania, en Inglaterra, en Francia, ¿no? Y después en todo el proyecto latinoamericano, independentista, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo de alguna manera es porque hay una crisis, piensa en el tema de la Revolución Francesa. El periodo liberal. Claro, po. Y la Revolución Francesa, en todo lo que ha pasado, por ejemplo, se resquebraja la iglesia con todo el tema de Lutero, Calvino. Entonces, toda esa confianza que se tenía en lo demás, la ilustración también explota, ¿no? El tema de la razón, pero se genera un gran descubrimiento, ya la Tierra de alguna manera no es el centro, ¿no? La ciencia actúa con una fuerza filosófica también. Y la filosofía, como lo vimos en el proyecto ilustrado, siempre está con la política. Entonces, de alguna forma, se bombardea de distintos lados todo lo que se ha creído hasta ese momento. Y como ya el proyecto ilustrado había echado abajo esta teodicea, ¿no? Digamos, el proyecto romántico de alguna forma se agarra de eso, ¿no? Y trata de establecer todo en el interior del ser humano, ya no tanto en el exterior, sino que en el interior. Entonces, hay un libro, ¿no? Un libro como importante que es Los estudios del pensamiento filosófico, es del 71, es de Coiré, es con K, que dice, la tragedia del espíritu moderno consiste en que resolvió el enigma del universo, pero solo para reemplazarlo por el enigma de sí mismo. O sea, todo ese descubrimiento que nosotros vimos con Locke, con Kepler, ¿no? Con Copérnico, Galileo de atrás, digamos, porque viene de atrás, todo ese movimiento al final es para resolver de alguna manera lo cosmológico, pero todo queda en el enigma de sí mismo. Entonces, ese sujeto es se pregunta, ¿quién se va a hacer cargo de esa subjetividad? ¿No? De esa expresión de la subjetividad. Y por eso, en el fondo, ya cuando se destruye el cosmos, ¿no? Cuando se destruye esa confianza que se tenía en Aristóteles, todo lo que es la Edad Media, recuerden que Aristóteles en la Edad Media siempre funcionó con la unidad, con el tema del universo finito, ¿no? Yo lo puedo controlar, este universo, ¿no? Y de alguna manera yo tengo una uniformidad de elementos. Sin embargo, eso de alguna forma nosotros vamos a una helicoidal, piensen en Kepler, ¿no? En donde el universo es infinito ya. Y al explotar el cosmos, también hay una geometrización del espacio. Eso lo establecen los filósofos, los geometras. Al final, todo lo que concebía Aristóteles como la unidad, como el principio de identidad, explota y de alguna forma hay una sustitución de este espacio, ¿no? Por algo ya geométrico, ¿no? Y obviamente todo lo euclidiano. Entonces se ve el movimiento como un proceso, ¿no? Y no como un estado. Y eso es interesante porque al final, Coiré, que es lo que estamos viendo, establece que tanto la ciencia como el tema filosófico van juntos. O sea que la ciencia necesita una cuadratura filosófica como para tener esta revolución científica que se llevó adelante. Y no, yo creo que, bueno, el 70 es súper bueno en eso, nosotros, Santiago de Chile fue un motor intelectual en los 60, eso es lo que de alguna manera uno está viendo también para hacer el contexto de lo que estoy haciendo, de la tesis que estoy llevando adelante, pero en los 70, en los 60 se hace todo intelectualmente. Entonces, acá también en este tiempo se establece que lo científico y la filosofía no van separados como nos habían dicho, ¿no? Y eso es muy importante porque eso también nos ayuda a entender este romanticismo, ¿no? Como parte de esa razón, una razón ampliada. Piensen ustedes en el concepto que yo le hablaba de razonabilidad de Bas Ferreira, que es de 1900, ¿no? Bas Ferreira, un filósofo uruguayo, podría responder un poco a eso, el concepto de razón más sensibilidad. Entonces, en el fondo, eh, es cómo yo agarro este movimiento, ¿no?
esta crisis, y empieza, bueno, obviamente en Alemania, en Francia, toda la reconstrucción de lo que está para atrás. A los tipos esto siempre les preocupa mucho la Revolución Francesa porque la guillotina empieza a pasarse de listo un poco y le empieza a cortar la cabeza como a todo el mundo, entonces ellos huyen un poco al campo también porque están en contra de lo violento, ¿no? Es todo un tema. Recuerden que bueno, también la ascensión de otra burguesía, ¿no? Es siempre la ascensión de otra burguesía. A pesar de que había una crítica a la autoridad, una crítica digamos, al autoritarismo también reinante, y una búsqueda de la libertad también, pensando en el proyecto liberal, ¿no? Y un salirse de este concepto de Dios para poder tener la libertad al artista de pintar lo que ellos quisieran, de llevar adelante la música como ellos quisieran, o en el caso de la literatura también, ¿no? Pero yo creo que en este momento lo interesante de lo romántico es que música, literatura y pintura van de la mano. El romanticismo tiene un proyecto ideológico, cultural fuerte. O sea, eh, em, quiero que entiendan que no es el concepto vulgar, sino que es el concepto específico. El romanticismo tiene un concepto ideológico, un proyecto, un sistema, porque tiene tres grandes artes en la cabeza. Tiene la literatura, la música y la pintura, pero sobre todo tiene a los filólogos detrás. Y los filólogos siempre dan una base a todo. Es loco los filólogos. De hecho, es interesante conversar con ellos porque ¿y dónde están los filólogos? Principalmente lo que se llamó la escuela de Jena, ¿no? Esta escuela, ¿no? Yo creo que es la primera escuela principalmente de teoría literaria, ya es teoría literaria, eh, parte con este proyecto de los hermanos Schlegel, que es interesante porque ellos generan, los dos, ¿no? Generan desde la filología toda la construcción del romanticismo. Nosotros conocemos la punta del iceberg, que es Goethe, ¿no? Las penas de Verde, etc. Pero no hay nada si no hay una filología y una filosofía alemana que logren arropen a estos poetas que de alguna manera son contemporáneos, pero también vienen después. Entonces, lo que quiero que entiendan que son 12 personas, más o menos, desde la escuela de Jena, en donde es muy importante dos mujeres, que es interesante porque se llama Caroline Schelling, pero también Caroline Schlegel, porque estuvo casada con Schlegel y también con Schelling, ¿no? Son mujeres que en el fondo generan también círculos, generan como estos salones de los que hablábamos, y personas que manejan varios idiomas y que pueden conversar con los filólogos y los filósofos digamos, de igual a igual. Y esto me parece importante porque el romanticismo tiene algo que de alguna forma, en lo que de alguna forma nosotros creemos un poco. Es decir, piensen en lo siguiente, ellos son un grupo, y el grupo lo que tiene es debates, conversaciones constantes, intercambio de ideas. Entonces el pensamiento es más colectivo, los textos que sacan es más colectivo, y eso genera una influencia muy fuerte afuera, en donde también es importante que hayan adquirido un rol importante las mujeres también, ¿no? Lamentablemente muchas de esas mujeres, como la de Schelling, se queda traduciendo o haciendo la difusión de Schelling. Entonces ella pasa a la historia y no es recuperada como intelectual, y obviamente el feminismo, y dentro de en los últimos 20 o 30 años, ha sido recuperada las mujeres del romanticismo. Ya no solamente en su labor traductora o de difusión cultural, sino que ellas como intelectuales, ellas fueron capaces de producir libros, poesía, narraciones, también generaron todo un corpus.
Entonces, claro, pero frente al tema de lo doméstico, al tema del salón y al tema de la traducción, es decir, siempre la mujer ayudándole al hombre para poder que ellos salgan adelante, ella va quedando relegada. Y la historiografía obviamente es patriarcal y la arrasa con ella y la deja. Pero en el romanticismo se generan círculos de mujeres, unas 5 mujeres que son realmente fuertes, y en Francia también, Madame Steele, que es realmente conocida también, ella habla de Alemania y genera algo súper importante porque los franceses siempre han sido criticados por su postura antiteórica, ¿no? Y Madame Steele habló de Alemania y dijo, ¿por qué los franceses siempre están echando abajo a Alemania, no la conocen? Y piensen ustedes un poco lo que significa la teoría alemana. Entonces, Francia ahí, con Madame Steele, está reconociendo su gesto antiteórico. No ha sido criticada Francia siempre por lo mismo, que se repite, por ejemplo, tenemos a Rancière, Foucault, Rancière, ¿no? Y siempre es uno o dos, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso alemán, y en el caso del romanticismo sobre todo, se genera un pensamiento de grupo que llega hasta ahora. O sea, al final influenció todo. Yo creo que es interesante ver cómo los tipos igual van cruzando lo español. A nosotros recibimos más que nada los yetos de la católica lo español. O sea, si por ejemplo yo le preguntaba a Rodrigo, hablaba él es del yeto de la católica de Santiago, y después hace un magíster en la Chile y me dice, no, yo esta cuestión no me la pasaron porque me pasaron lo español, ¿no? Pero ¿por qué no nos pasan lo que construyeron los románticos, ¿cómo se llama? En el origen de las cosas, ¿no? ¿Por qué no hacen esto? ¿Me entiendes? Eso es como desesperante, ¿no? Porque al final hubiera sido súper interesante ver todos estos fragmentos de Schlegel, los fragmentos de estas mujeres, ¿no? Y cómo también esta gente funciona como un fragmento. Eso es importante porque se lo considera el fragmento como un erizo. Los románticos hablan del erizo y después eso se va a ir repitiendo. ¿Por qué? Porque el fragmento está encerrado, tiene autonomía, pero yo lo puedo lanzar al público y me pincha. Eso lo veían, como que provocaban al público. Había una provocación, ¿no? Y esta provocación, a través de este erizo, que está cerrado autónomamente, pero que a la vez logra provocar a un público, establece también un efecto. Es el efecto, de alguna manera, de lo literario. Entonces, fíjense que esto ya no es lo que veníamos nosotros viendo, ya no son los periodistas, o la de República de las Letras, ¿no? Aquí hay algo muy interesante, que es las primeras teorías críticas, el poeta como crítico. Después nosotros vamos a echar abajo el proyecto romántico de alguna manera, toda la modernidad va a luchar contra eso y el realismo sobre todo. Pero primero hay que estudiar a estos tipos, porque al final ellos generaron un sistema y un proyecto como importante. Ahora, ellos tienen detrás el empirismo, ¿no? El empirismo inglés, tienen detrás de alguna manera el pragmatismo también, y están aburridos de la guerra de religiones, le pasa por arriba a la Comuna de París también, casi algunos se meten en todo este proyecto porque son románticos, creen en esa liberación, ¿no? de su sociedad y todo eso, pero empiezan rápidamente a ver que esta guillotina empieza se va acercando, ¿no? Con Marat, con Robespierre, se va acercando, y claro, se va acercando tanto que ellos empiezan digamos, reflexionar sobre esta concepción también de la violencia, que también nosotros vamos después a deconstruir y a poner en jaque. Y entonces hasta esta convulsionada Europa, ellos siempre los europeos tienen esta salida. ¿Hacia dónde van? Hacia el misticismo oriental, hacia el budismo zen, ¿no? Siempre en el momento de la crisis, y ustedes lo van a ver ahora, por ejemplo, yo lo veo en los seminarios que de repente la Valentina me habla,
sociología, astrología, ¿no? Ciencias políticas, o sea, sociólogos haciendo seminarios de astrología con Pedro Engel ahí, el otro día estaba escuchando, y con una configuración entonces donde hablan de la medusa, y feminismo, porque está el rollo del feminismo. Entonces, es interesante preguntarse por qué en este momento se está uniendo eso, ¿no? Donde justamente tenemos una crisis. Entonces, como estas cosas de alguna manera se empiezan a repetir, uno al ver el camino filosófico, el camino de la teoría literaria, también entiende por qué ciertas cosas están pasando ahora, que es otro momento de crisis en Chile, en el mundo. Karina, disculpa, ¿puedo comentar algo a propósito de esto? Sí. Sí, lo que pasa es que justamente yo estoy viendo con los chiquillos de primero, estoy viendo la época del romanticismo, justamente. Y qué mejor forma yo de hablar de eso con los chiquillos, bueno, trabajando con los textos, por supuesto, no la teoría pura, sino que con los textos, a raíz de los textos, trabajar la teoría. Le hice leer, por ejemplo, fragmentos de Martín Rivas y de Don Guillermo. Sí, pues. Y bueno, a partir, por supuesto, de ciertos fragmentos, le hice ver que hay cosas que incluso, por ejemplo, en esa época, se repiten hasta el día de hoy. Por ejemplo, Sí. deja un paralelismo, por ejemplo, entre la lucha, los pipiolos con los pelucones, no sé, pues. El tema del, claro, que son conceptos universales, les dije yo. El tema, por ejemplo, de los románticos es bueno, es propio del siglo XIX, pero son tópicos universales. Por ejemplo, el Sí. tema de la libertad, la igualdad, que es la lucha justamente contra la autoridad. Y Sí. bueno, ahí van saliendo temas interesantes, pues y ahí el paralelismo, por ejemplo, con la actualidad. Por ejemplo, claro, el estallido social, por ejemplo, que también una lucha Sí. contra una hegemonía, y con cosas que, Claro, la rebeldía, claro, son y cosas, claro, y es como tú dices, son como ciclos que, históricos, que se van, la historia no es una cosa lineal, pues, sino que es como una cosa que vuelve sobre sí, sí, y se va sí. repitiendo lo mismo, el tema de la lucha. El ritornelo, claro, el retorno. Sí, y ahí te serviría mucho esta cosa como de, por ejemplo, mira, justo lo que yo revisé fue, por ejemplo, lo de Schlegel, son los cuadernos literarios que son traducidos recién en el 2012, que yo se los puedo mandar porque ahí lo encontré. Y eso es interesante porque es como la teoría de alguna manera literaria, también filosófica, filológica, porque los tipos eran filólogos, que te generan estos conceptos románticos que nosotros vimos de alguna manera en algún momento. ¿Cachai? Entonces, es interesante cómo los tipos van trabajando, pero además otro, digamos, apellido que yo creo que hay que como grabárselo, que es Herder, que es con H, Herder. Es un tipo que va a aparecer hasta Miguel Serrano con su tema, digamos, nacionalsocialista. Entonces, ¿por qué? Porque hay una filosofía de la naturaleza, hay un naturalismo de base que está detrás. Entonces, ellos, de alguna forma, todo lo que, y es lo que vamos a ver con Cándido, todo lo que creía Leibniz, que era, había una armonía, había una teodicea, todo era perfecto, ¿no? Cándido ahí con Pangloss, con su tutor, cree que todo es perfecto, ¿no? Y él sale en esa cosa de aventuras para poder señalar de que no, que en realidad lo único que uno puede tener es un pesimismo moderado. Es lo mismo que hace Voltaire, es lo mismo. Entonces acá el proyecto romántico de alguna manera parte de esa base, ¿no? De que el mundo no es perfecto y no es necesario que lo sea, ¿no? Y no sabe, por eso hay angustia, ¿no? Sabe perfectamente que esa armonía se quebró, ¿no? Y que no la va a poder encontrar nunca. Entonces, por eso se ve el romántico angustiado, se ve el romántico desesperado, ¿no? Porque al final no logra ese paraíso que tiene, ¿no? Sin embargo, Claro. sin embargo, ya tiene la rebeldía ya instalada, ya otros vienen luchando también por él, le permite pegarse un salto, ¿no? Todos hablan que aquí está la construcción del famoso giro lingüístico, o sea, si está todo hecho de lenguaje, todo mi pensamiento es lenguaje, entonces Herder dirá,
Bueno, entonces no puedo yo escindir la razón del sentimiento. Entonces, eso es muy interesante porque empieza román, ¿cachai? Todo lo del román romántico viene de lo vulgar también, no viene de la ciudad letrada, del latín, ¿no? Se opone el vulgo, ¿no? Lo que se habla en el vulgo, lo romano, se opone al latín. Entonces, de alguna forma, también hay una manera de vulgarizar o democratizar el conocimiento, que también, por ejemplo, lo veo en algunos poetas que ahora me ha tocado hablar, como jóvenes que me dicen la democratización del conocimiento a través de las redes, ¿no? Esa democratización que nosotros tenemos a través de las redes. Entonces, claro, aquí parte todo desde incluso la etimología. Recuerden que los grandes movimientos de teoría literaria que ya se produjo con los presocráticos son siempre etimológicos y filólogos también, por decir así. Yo creo que los presocráticos es porque todavía no se configuraba la filología. Por eso es que hay que estar atento a lo que los tipos están haciendo también ahora, ¿no? Cómo, Claro, como que sí, pues la idea es como, bueno, tomando lo que tú dices, Karina, acá la filología siempre como que va a las bases de los conceptos, claro, tratando de definir o redefinir, claro, o mejor, claro, ahí viene el tema también de después, posteriormente, por supuesto, la deconstrucción, es, claro. bueno, eso es los posteriores, pero igual como toma de la base etimológica de los Claro, porque conceptos. piensa en Derrida, por ejemplo, cuando hablaba de la difference, también pues, una letra cambiaba el significado de las cosas, entonces igual está pensando en la definición de las cosas, claro, no quedarse solamente ahí, porque hay todo un contexto y qué sé yo, ya cuando la etimología se queda solamente en ella y se vuelve así como endogámica, ahí no es la idea, pero es un piso que yo creo que le abre las bases a la filología y las bases a la filosofía y a la teoría literaria al final, porque ya acá hay ya esta teoría literaria ya está en juego. Entonces lo importante de Herder es lo auténtico. Herder establece que hay algo verdadero, tiene que haber algo auténtico. Y la confianza entonces está puesto en esta expresión de los sentimientos. Por eso que se necesita lo romántico, para que el péndulo de la historia no se quede solamente en la realidad, lo pragmático, el objeto, sino que se vuelva al interior del sentimiento del ser humano y el sujeto de alguna manera pueda plantear este sentimiento que es solamente la otra cara de la razón ilustrada, ¿no? Eh, Entonces, ¿a dónde van? Van, obviamente, a lo que ellos consideran que es auténtico, y lo que consideran auténtico, por eso estaban relacionados mucho con los diablos, Satanás y esa rebeldía, es obviamente lo más orgiástico, lo más dionisiaco de los griegos, ¿no? Entonces ellos miran para atrás y ven toda la mitología, ven todo eso, esa construcción de los griegos y le importa eso, ¿no? Le importa lo imperfecto. ¿A dónde van en la arquitectura los románticos? A los góticos. Va a los góticos, ¿por qué? Porque está luchando contra el neoclásico. Entonces, Goethe le fascina, ¿no? Le fascina las catedrales de Estrasburgo. ¿Por qué? Porque es lo imperfecto, lo abigarrado, lo, Ahí lo irregular. eh, eh, interesante, Karina, ese punto. Bueno, todo aquí, pero en especial sobre el arte, en este caso, claro, lo romántico toma gótico, o sea, lo gótico es de por sí romántico. Sí, Y además, en este caso, por ejemplo, podríamos hacer el parangón también con no sé, igual no sé si será correcto, pero con el barroco, no sé. sí, po. El tema de que el barroco, no sé, o el exceso de las Sí, formas, es que el gótico, claro, y el gótico, algo súper loco del gótico, que el gótico tiene establecido lo diabólico, lo perverso. Por claro, eso que justamente. eso yo creo que sería súper bueno impactar a los estudiantes pensando en lo que tú estás haciendo. Porque si le pones la catedral, ¿no? Le pones algo el gótico, por ejemplo, tú ves algo, pero hay algo siniestro, hay algo perverso. Y eso, quizás no tanto los europeos, pero sí los estadounidenses con Edgar Allan Poe, el romanticismo Claro, oscuro, sí, sí. es lo que también explotó, pero es súper interesante que a través de la arquitectura, que también es el lenguaje del poder, ¿no?
tú con el gótico, el rococó, ¿no? La exacerbación de las cosas, y que también viene ya del barroco, el claro oscuro, ¿no? Piensen en Rubens, en Goya, piensen en eso, pues, piensen cómo va funcionando la, la pintura y las ideas, y cómo estos tipos igual se empiezan a meter, por ejemplo, en Wagner, ¿no? En Tristán y Isolda. Entonces es un bombardeo, porque yo puedo hacer escuchar al estudiante una parte nomás de eso, y se te va a quedar para siempre, porque realmente ese gesto es ominoso, pienso en Freud después, es siniestro, ¿no? Hay algo que es enigmático, y eso enigmático y misterioso yo creo que es lo que todavía nos fascina del romanticismo. Sí. Ponle una gárgola y Wagner ahí, ya loco. Claro, claro, una gárgola, Wagner, claro, claro, porque él es lo que también piensen en 4 años entre Nietzsche, la conversación entre Nietzsche y Wagner, ¿no? Y esa conversación que es tan genial, ¿no? Estas conversaciones tan geniales que pueden generar todas las implicaciones filosóficas que llegan hasta ahora, ¿no? Entonces, no se funciona solamente con el buenismo y lo claro. Yo creo que el romanticismo viene a poner, bueno, a mí me gusta más el romanticismo oscuro, obviamente, pero Edgar Allan Poe y todo, pero este tema también de la naturaleza solamente se ha visto como algo, como una extensión del sentimiento humano, pero también la naturaleza puede venir y arrasarme a mí, ¿no? Y destruir un poco todo. Entonces, es un vendaval también. Entonces, también ahí pienso en el barroco, cómo generó también el amor y todos estos sentimientos como algo que te disloca. Eso, el romanticismo es una dislocación en ese sentido, porque te entra, te desordena todo, ¿no? Y después como que te deja un poco solo a cómo tú vas a ordenar las cosas, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí, claro, como yo pierdo el control de las cosas, ese es el tema, porque hasta la Ilustración, la razón mantenía el control de las cosas. Obviamente nos fascina esta sensación también de indefinición, en lo indefinido. Entonces, eso es al final lo interesante por ejemplo, ¿por qué es tan transversal el romanticismo? ¿Por qué entra con la música, la pintura? Y muchos de ellos además pintan, Goethe pinta, o sea, digamos, siempre está pintando, entonces estableciendo, y además es lo loco, porque muchos de ellos terminan arruinados, les cuesta mucho hacer clase, a varios, otros son de buena situación, pero el fragmento dice mucho, que nuevamente, igual que en el barroco, no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces se escribe rápidamente, pequeñas reflexiones, ¿no? Y son proyectos muchas veces póstumos. Piensa en Novalis, que también se lo puedo mandar, el borrador general, interesantísimo. A mí me carga el misticismo y toda la cuestión, pero al final es súper interesante, porque es muy creativo a nivel de reflexión. Y eso es literatura ya. Ya ese erizo, ese fragmento, realmente te pincha, porque hay una capacidad metafórica ahí. Entonces, lo interesante es que son capaces de unir la poesía y la filosofía rápidamente, y pasa adelante también la poesía. Si bien tiene el piso la filología, la filosofía, pasa adelante el proyecto romántico como un proyecto realmente ficcional, de ficción. Ya están metidos dentro de la ficción. Entonces, lo interesante es que este sistema se vuelve tan fascinante para matemáticos, para filósofos actuales, etcétera, que se han puesto a revisar, por ejemplo, lo que les hablaba del borrador general. Y miren el título, porque también borrador general de Novalis, que en el fondo, son cuestiones póstumas y son recolecciones de puros fragmentos que él hizo a través de su vida, las anotaciones entre biografía y metáfora, ¿no? La matemática y la geometría también incluida, ¿no? Entonces también esos grandes proyectos filosóficos y de lenguaje y de teoría literaria, yo creo que esos van a quedar para la posteridad. O sea, es increíble que recién en el 2012 se esté como
como traduciendo gran parte de lo que se llamó el romanticismo, del primer romanticismo, o sea, el inicio del romanticismo, que es el más difícil porque es la teoría más dura que hay, que son lo de los hermanos, de los Schlegel, y lo que estoy hablando de esta cosa como de Herder, ¿no? Son proyectos muy grandes porque además el alemán no es muy fácil de traducir, entonces hay todo un proyecto de traducción que yo creo que el mundo contemporáneo también ha ido armando con esto. Y el final del 2012 es acá nomás, entonces todavía estamos recién recepcionando estos proyectos teóricos, por decir así, ¿no? Entonces es interesante volver sobre eso. Nuevamente tenemos las clases sociales acá, el tema de la verdad, el concepto de verdad, ¿no? Lo auténtico, lo real. Y por eso que siempre van al folclore, Herder va al folclore, a la patria. No, quiere dar unidad. Y nuevamente estamos, bueno, ante el proyecto de lo nacional y tenemos toda esa construcción de homogenización que nos va a traer mucho problema después, ¿no? Lo que yo les hablaba, que en el fondo todos los proyectos nacionales van a traer problemas, porque lo contemporáneo va a atacar esta homogenización de las cosas porque se deja fuera a lo extranjero, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Herder, que es el filósofo de la historia, agarran a todo esto. No es el filósofo de la historia, pero también es el generador de la filosofía de la historia. Él entra con libros que es de filosofía de la historia. Entonces, no sé si me entienden, por un lado está la filología con los hermanos Schlegel, y él agarra la filosofía de la historia, y piensen que la filosofía de la historia después va a dar otra vuelta, que es con Benjamin, cuando Benjamin hace su tesis sobre el romanticismo también. ¿Por qué Benjamin va a trabajar el romanticismo? ¿Por qué va buscando la escuela de Frankfurt, en este caso, en el romanticismo, o Benjamin? ¿Qué va buscando ahí? ¿Por qué hace su tesis de romanticismo? O sea, todos hacemos tesis por algo, en alguna cosa y no en otra. ¿Por qué él hace eso? Y, y por qué se va a preocupar tanto de la filosofía de la historia. ¿Me entienden? Entonces, nuevamente, si yo capto dónde está este filósofo, yo puedo establecer la teoría literaria contemporánea, que es la real, por decir así, la más dura, va a empezar con los rusos, y estoy a 2 siglos, un siglo, de los rusos. Entonces, me voy acercando a la teoría ya literaria crítica, la que se llamó teoría crítica, pero no llego sin nada. El mundo no llega sin nada, sino que es siempre un ritornello, ¿no? Un volver, 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 para poder generar también algo nuevo. Pero siempre dentro de ese mismo batido, por decir así, esas mismas mezclas. Bueno, se habla de espíritu nacional, obviamente. Piensen en Tristán y Isolda también, y en la gran configuración wagneriana. Y, y todo está relacionado con el idioma, ¿no? Y la historia de cada país. Si no tiene historia, no hay un lenguaje, ¿no? Y, y obviamente con la tempestad y el ímpetu, el Sturm und Drang, ¿no? Ah, sí. Claro, si yo tengo que generar un sistema que de alguna manera, bueno, Goethe hablaba de que romántico es como un principio de enfermedad, que lo clásico sería lo sano, ¿no? Y bueno, ahí estaríamos todos enfermos. Recuerden que muchos de ellos y muchos de sus amigos, etcétera, mueren de tuberculosis. Piensen en Hölderlin. Hölderlin está dentro de este campo, va saliendo, pero muere como una torre, aislado, se vuelve loco, y los tipos están enfermos o de tuberculosis o psiquiátricamente, y se van perdiendo un poco, por ejemplo, se pierden 10, 20 años de producción. Es un vitalismo, pero un vitalismo a corto plazo, porque hay algo que el romántico no puede resolver, que es que su gran idealismo, por decir así, se pega cabezazo una y otra vez contra la realidad.
y esa situación lo lleva a una especie de autodestrucción. Y la autodestrucción lo vuelve también un héroe trágico, porque el romántico va buscando ese héroe trágico de los griegos, esa situación, ¿no? que a él le gusta. Entonces, claro, piensen en Goya, en toda esta construcción de los monstruos, ¿no? De la razón de la que hablábamos. Hasta el romanticismo se dice que la imagen del mundo es así, ahistórica. No estoy tan segura, pero sí que los románticos pusieron una filosofía de la historia a rodar, ¿no? Y esa filosofía de la historia, que es lo que hablamos con Herder y con varios que están alrededor, eh, hace que Benjamin y muchos filósofos la renueven. Los románticos tienen una reformulación en el simbolismo francés, ¿no? El simbolismo francés vuelve a retomar este proyecto simbólico, ¿no? Porque yo para poder construir este sistema romántico tengo que establecer un campo de símbolos. Piensen ustedes los diccionarios de símbolos y toda esa construcción, ¿no? El diccionario de diablos que hay, porque al final se genera, tenemos un sistema y tenemos que generar tópicos, personajes, ¿no? Aquí tenemos el Don Juan, por ejemplo, está la configuración fuerte de lo que le pasa también y lo que viene trabajando de alguna manera ya Cándido, ¿no? La configuración del tutor, ¿no? Los tópicos se agudizan, y entonces está siempre el maestro y el discípulo, que está configurado en la historia de la literatura esta cosa, ¿no? El místico, ¿no? Y bueno, el romántico también es un ser que siempre recuerda a Ícaro porque es el que configura la caída. Yo tengo que establecer una caída, y eso tan judeocristiano, ¿no? Que siempre está ahí, aunque sean protestantes y todo. Inglaterra se produce con el protestantismo y agarra la austeridad, el trabajo. Y si tú trabajas y eres austero, la providencia te favorece. Eso lo protestante. Lo protestante no es tan difícil, no es tan distinto a lo judeo-cristiano, ¿no? Hay una libertad de culto, ¿no? Pero en el fondo siempre dentro de un panteísmo, porque los románticos eran panteístas, ¿no? Todo lo animaban, había un animismo general y todo era Dios, ¿no? Entonces, de alguna forma lo perseguían. Siempre todo, la lengua original, primitiva, la sociedad original, y obviamente Rilke ahí también, que es el ser humano, ángel y demonio. Entonces tú lo puedes ver en las series de Netflix, ¿no? Ángel y demonio, ya salió eso, ¿no? Algo de lo, como el más terrible, algo así, como era el poema de Rilke que se hablaba del ángel, el ángel terrible. Sí, pues el ángel terrible, el ángel de la nada, las elegías de Diuno habla también de eso, y lo otro, ¿cómo se llama? El Dios venidero, ¿no? Pienso en mi primer poemario, está súper relacionado con Rilke, y no sé por qué, pero también, y creo que tiene que ver, sé por qué, con Telier, un poco nuestro naturalismo en poesía, ¿no? Entonces, todo eso va a ir de alguna manera el largo camino a casa, el bosque, ¿no? Porque los tipos, ¿qué es lo que hacen los tipos? Sacan los himnos a la noche, generan, ¿cuál es lo auténtico y lo real? La noche, ¿no? Ahí la naturaleza no solamente está para acogerme y para demostrar el mayordomo de Dios, la evidencia de Dios, sino que de alguna manera también me asusta, ¿no? Me asusta eso desconocido, pero también me fascina. Entonces la noche aparece como la gran fuerza también de esta sociedad y de este mundo. Y lo andrógeno. Y eso es interesante porque también el hombre inicialmente, originalmente, ellos siempre van buscando la autenticidad, obviamente que es una criatura sin sexo. Entonces también esa fuerte androginia. El mismo ángel, el mismo ángel vendría siendo un ser, claro, sin. Asexuado, sí. Acaba asexuado, ¿no? ¿Cómo es la Claro, palabra? Hay una palabra para eso, no me acuerdo.
como, no sé si hermafrodita, pero andrógino, Claro, era una de la mezcla era de los dos, claro. de los dos, sí. Pero acuérdate que también habían distintas categorías de ángeles, o sea, están como los querubines, lo esto, lo otro, así como 14 categorías de ángeles. Claro, Claro, y de alguna manera un poco volvemos un poco a eso, ¿no? Con los no binarios y todo, a lo mejor se molestarían, pero igual hay que hablarlo, o sea, como que igual de repente uno ve un gesto también bastante romántico a no estar en este encasillamiento. Recuerden que el gran proyecto es raro, porque el de la ilustración también fue la libertad, y este es la libertad, pero con otro modelamiento, pero en el fondo es también, todavía es un proyecto antropológico. O sea, en el claro, fondo es un proyecto fuertemente antropológico agarrado al ser humano. claro, sí, sí. Todavía se está conociendo, porque la psicología está en ciernes, pero está Freud cerquita. O sea, en el fondo, claro, sigue siendo, es que claro, es el tema, es que la ilustración, no es que el romanticismo haya roto con la ilustración, sino que amplió el significado hacia la sensibilidad, igual Sí, sigue siendo un proyecto de modernidad en parte, dentro de la sí, modernidad, sí. igual está englobado, claro. Sí, Ese, claro, ese lo es que el tema. pasa, lo que pasa es que lo que yo creo es que también a lo mejor se unió al sentimentalismo y todo porque quedó como la visión usual de lo que es ser romántico. Pero como no se tradujo este primer romanticismo que es alemán y que es difícil y se está traduciendo hace 10, 20 años, obviamente eso no llegó No, prácticamente. Entonces no no, lo recepcionamos y no recepcionamos entonces quizás el proyecto teórico crítico más importante del claro, nos romanticismo. llegó como prácticamente lo más superficial, ¿no? El concepto de Claro, lo romanticismo. banal. Y los puntos, o sea, sí, es importante el romanticismo por esto, esto, esto y esto y esto y esto. Y bueno, siempre se le ha criticado al romanticismo y en eso yo concuerdo, lo reaccionario que es. O sea, si tú decís, la gente se enoja un poco porque uno dice que es la gran cuña y el gran proyecto para el nacionalsocialismo y todo. No, ¿me entiendes? Pero yo creo que de alguna manera también eso también pasó con Nietzsche y todo, son interpretaciones, ¿no? Son interpretaciones, pero creo que la filosofía alemana, con su idealismo y toda la cuestión y todo lo que hace Herder, yo por ejemplo a Herder lo sigo hace tiempo, era uno de los autores predilectos de Miguel Serrano y de ese Mira, círculo, oh, ¿sí? excelente, ¿no? Es que todo punto que tú tocas es como revelador, como que me abre todo un mundo de posibilidades, porque, por ejemplo, ahora que tú hablaste del romanticismo, Además que lo está pasando. claro, esta posible como, claro, como influencia que puede haber tenido, por ejemplo, en el auge de estos caudillos. Por ejemplo, el mismo Hitler, en el sentido de que, bueno, sin ir más lejos, el Tercer Reich, era como siempre una nostalgia de una época de oro, como Sí, volver a la Roma, es como ese idealismo, ese como revisitar una época ideal, en este caso como anterior, sí. es totalmente romanticismo, como una cosa como, también volver como una edad donde es todo utópico, así como, no sé, como Sí. una especie de, claro, es como una nostalgia por el presente también, y Los románticos pasatistas se llamaban eso. eso, Claro, justamente. claro, porque evaden mucho, claro, y se van al paraíso, el paraíso perdido. Sí, pues piensen en todo lo que generan los románticos con el paraíso perdido, pero piensen también en lo que significa, por ejemplo, en Cándido volver, ¿cómo se llama? Al Dorado, siempre encontrar, llegar a Buenos Aires, porque Cándido llega a Buenos Aires y llega al Dorado y va buscando eso, en el fondo, ese mundo, ese locus amoeno, por ejemplo, Claro, esa utopía y claro, todo caudillo, todo dictador y todo tiene sí, pues esa tiene esa impronta, claro, como del el impronta mesiánico, pero de volver como rey, es una edad de mesiánico, oro. es mesiánico. Sí, y de reinauguración. Ellos van a inaugurar el mundo, pensando en Heidegger también, Ah, justamente, como que también, que reformadores. también asumió. Ahora, piensen ustedes que, claro, es como Pinochet también, pues, o sea, Sí, pues, también. Pedirle a Alemania que no fuera nazi, era como, no sé, el 80-90%, y si no, le pasó lo de Benjamin, o la escuela de Frankfurt terminó en Estados Unidos, Arendt salieron, tenía que salir o quedarse ahí y estar pactando con ese poder. Mm. También es importante la sátira social, por ejemplo, con Gulliver,
es interesante de revisitar, y ahí también que al final puede servir para los niños, pero también para todos nosotros, porque es una cuestión tan adulta desde 1726, y obviamente el gran héroe que es Robinson Crusoe, que es con Defoe, que es 1719. Todo esto es una propaganda donde se cantan los valores, las virtudes de la burguesía. Pero eso es la cultura en general, ¿no? Es una novela pedagógica social, y por eso que hay que irlas viendo, porque después, por ejemplo, Robinson va a aparecer en muchas otras novelas del mundo, va a significar un millón de cosas, ¿no? Y, y en el fondo genera la gran construcción del náufrago. El romántico tiene un elemento súper interesante. Es pionero, es náufrago. O sea, tú lo dejas solo donde esté, y eso es el protestante. Tú lo dejas solo donde esté y es destino manifiesto, Estados Unidos. Porque tú, donde lo dejes en una isla y todo, él es capaz de construir un mundo nuevo. Y por eso, sin Dios, pero no dejando de creer en él. Es sin religión, pero con fe. Eso es el protestante. Y el protestante está tan en nosotros como los judeocristianos. Está tan metido en nosotros, sobre todo nosotros. O sea, pienso en Valparaíso y en algunas partes de Chile, que fue bombardeado por esto, por el anglicanismo, ¿no? Por los cementerios de disidentes. Toda esa construcción ahí nosotros la tenemos que, las entradas de este extranjero, ¿no? Entonces Inglaterra se construyó en la inocencia, en la honestidad, la franqueza, la independencia moral, la sinceridad. O sea, mujercita. Walter Scott. Esa es la configuración que nosotros tenemos con toda esta bajada, ¿no? Hombrecito, mujercita, toda la configuración de lo inglés. Entonces, y es interesante porque ahí nos damos cuenta, ¿no? Que hay un canon, a propósito de lo que hablábamos la otra vez con Gabriel también, que define lo que es nacional y lo extranjero lo deja fuera, que eso ya es bastante autoritario. ¿Y qué es lo que hace el canon? Confiere autoridad cultural, proporciona un sentido de continuidad, algo que se discontinuó, le proporciona un sentido de continuidad entre el pasado y el presente, o sea, actúa de puente, algo así como la Proboste, o como en esta política de los consensos, actúa de bisagra, de puente, ¿no? Y proporciona un sentido de continuidad, como sea, cuando está la crisis, ¿no? Y 3, legitima los contenidos ideológicos del poder estatal. Eso es un canon. Es interesante el canon porque el mismo canon produce el anticanon y todo lo que de alguna manera se va a mover y va a quedar fuera en la periferia, en los márgenes, ¿no? Los cánones tienen proyectos ideológicos y ahí uno los tiene que aprender a leer también, ¿no? Y aquí se está configurando los estados nacionales y también se están jugando, ¿no? Los proyectos imperiales, se está luchando contra eso y obviamente hay un fuerte colonialismo, entonces tiene que haber un canon claro, ¿no? Un canon claro. ¿Y qué usa entonces el canon? A Robinson Crusoe. ¿Por qué? Porque si yo uso un personaje literario, no pago el costo de poner un personaje real, o sea, una persona. Yo con un personaje literario puedo eh, generar más pinchos al público que incluso con alguien real. Pero Robinson Crusoe es todo, es Simón Rodríguez, Simón Bolívar, el gran de la independencia. O sea, de alguna forma es todo Estados Unidos con eso de pionero y ahí yo vuelvo a hacer todo, ¿no? Entonces yo empiezo a construir mi casucha, ¿no? Yo empiezo a pescar, yo empiezo todo, yo lo configuro solo. Eso es lo protestante. Yo no dependo de nadie, no le pido a nadie nada y los otros que no me pidan nada a mí, porque yo soy austero.
yo soy austero, entonces tengo que gastar muy. Entonces de repente, a veces yo creo que más que recorrernos una cosa tradición judeo-cristiana por un lado, que es terrible, también tenemos esto tan digamos, tan de cisma, ¿no? Tan luterano, por decir así, ¿no? Ah, Bueno. Entonces lo que hay con el romanticismo es una deuda a la parte más crítica, que son los cuadernos literarios de Schlegel, que le acabo de decir, y en el fondo toda esta ironía, Schlegel habla de la ironía como una fórmula algebraica, dice que es la raíz al infinito, igual la potencia al infinito. Entonces, que en el fondo la ironía, ¿qué es lo que hace? Va aniquilando y construyendo algo nuevo. Va aniquilando y construyendo algo nuevo. Es una visión como inteligente, por decir así, de deconstrucción del lenguaje. Entonces, la ironía es algo súper importante dentro de esta cosa romántica y que nosotros ya lo podemos ver en Cándido, porque está la honestidad, la inocencia, está también la ironía, nosotros también vemos esto, porque estos tipos pero tenían a Dante, Shakespeare y obviamente Cervantes. Los románticos tenían 3 o 4 referentes y modelos, igual que los ilustrados. Entonces tienen, como decía Gabriel, el barroco detrás. Porque el barroco es lo que ha generado, que ya lo vimos en las grandes novelas, las primeras novelas modernas. Entonces lo tienen los tipos como los grandes genios y todo eso. Entonces ven la ironía, ve también que el Quijote está lleno de eso, ¿no? Y ven la ironía como algo súper importante. Yo aniquilo y construyo, aniquilo y voy construyendo, ¿no? Y genero algo nuevo. Entonces el tópico, ¿no? Lo que siempre se ha pensado es que seguimos siendo románticos, pero se ha puesto en jaque esa visión. Como que en los últimos 20, 30 años la crítica ha señalado que tenemos que acabar con ese proyecto romántico, en el sentido de que ya no somos románticos. Ahora, yo no sé si es una declaración de intenciones, de ganas de que eso pase, o que realmente se empieza a acabar este proyecto. Entonces, creo que igual vuelve a aparecer en lo que veíamos, ¿no? En ciertos elementos cotidianos, políticos, literarios, mediáticos que nosotros vemos, pero es súper interesante también asumirse que ya no somos esto, ¿me entienden? Porque también si realmente no construimos un ser contemporáneo, vamos a estar con lo mismo, eh, con estos seminarios de astrología, feminismo, ¿no? Entonces, como que la pregunta que debiera hacerse, ¿por qué se unen ciertos elementos? ¿Por qué la astrología pasa nuevamente a ser ciencia cuando toda la astronomía luchó contra eso? Después del siglo XVI, con Locke, con esto, con lo otro, ¿no? ¿Por qué? el pensamiento mágico aún impera. El Claro, pensamiento mágico. claro, ¿y para qué se está haciendo eso? Sí, pues ellos hablaron mucho de este idealismo mágico. El romanticismo fue catalogado como este idealismo mágico. Entonces, ¿qué nos sigue Sí, interpelando? sé que creo que hay una cuestión que me parece interesante porque hay un escritor que yo creo que fue el David Viñas, si mal no recuerdo, o el Wolf, no sé, que planteaban esto, era Viñas respecto a Borges, que decía esto de la necesidad de espiritualizar la vida, de transformarse como en un hito espiritual, que en el fondo es salirse de la contradicción material, digamos, porque a mí también me ha llamado muy poderosamente la atención la cantidad de mezclas que se están dando respecto a cuestiones de orden, por decirlo de alguna manera, esotérico o astrológico, qué sé yo. Es como una salida, y a mí siempre, no siempre, pero me huele que son la antesala de algunos colapsos. Sí, Como que me parece que por ahí va la cosa. Chiquillos, yo los voy a tener que dejar porque tengo otra reunión, sí, sí, sí. pero súper interesante. Hoy leí Cándido y era bien Cándido. Me gustó mucho y me hubiese gustado haberlo podido comentar, pero la próxima ahí nos Empezamos vemos. contigo, po, con los comentarios, para la Ya, próxima.
Ya te lo mando, te mando Ya, el final. Ya, po. vale. Sí. Chao, 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 que te vaya bien, que estés bien. So, chao. Sí, es loco esa cuestión como que antes de un colapso, pero es verdad, po, hay hay un gesto fuerte ahí del tema de la espiritualización, porque además estos tipos igual eran bastante monárquicos, o sea, también hay una relación escriben mucho sobre el rey y la reina directamente y diciendo que obviamente son importantes, ¿no? Y eso pasa también al romanticismo español y al nuestro. El tema es que recuerden que nuestra independencia también es entre comillas, porque no, nosotros todavía de alguna manera es bastante borgiana la cuestión literaria que siempre tenemos, ¿no? Siempre se apuesta, ellos son una burguesía ascendente, etcétera, pero siempre se está apostando al rey y la reina, ¿no? Y como figuras protectoras, y eso es bien también de romántico, ¿no? Necesitamos esa pareja primordial, ¿no? Pensando en Campbell, ¿no? Esos tópicos fuertes de pareja primordial. Y bueno, el gran viaje, porque los tipos también hacen en el Cándido también, y acá se ve cómo de alguna manera siempre hay un viaje, una novela como de aventura, siempre en la literatura se vuelve a repetir eso, y eso genera azares, ¿no? Y eso también va generando estas anécdotas. Ya. Bien, lo que de alguna manera sería interesante, que se los voy a mandar, pero solamente para ver el prólogo, un poco como para recapitular todo lo que estamos haciendo y ustedes vean los nombres, los libros, los textos ya mejor. Hubo un texto súper importante que se llamó Lo Absoluto Literario, que es de los 80. Se habla sobre, es la teoría, digamos, sobre el romanticismo más fuerte. Está Nancy y otro que siempre se me olvida, Lo Absoluto Literario. Y ahí en el prólogo sale un poco la construcción hacia atrás, o sea, estos giros, los giros desde los griegos, ¿no? Desde esta teodicea, después el giro ilustrado, y después viene este giro ya más del romanticismo. Y es interesante porque, bueno, justamente señala aquí el gran debate que vamos nosotros a ver también en la teoría literaria del 20, que es el tema de la autonomía de la literatura. O sea, en el absoluto literario lo que se establece es que en el fondo la crítica y la poesía se unieron en este proyecto romántico por primera vez. La crítica fue poesía. Entonces, esa autoproducción es la que de alguna manera estaría marcando esto absoluto literario, ¿no? Y después, obviamente, lo contemporáneo va a decir que no, que tenemos que salir de que no podemos hablar de lo absoluto literario, ¿no? Se va a generar este tema de la autonomía versus la heteronomía. es como todo esto, lo fragmentario. Después de lo postmoderno, como lo fragmentario. No absoluto, sino que Claro, esto ¿cómo se llama? De lo romántico es terriblemente basado en el fragmento, es la misma estética del fragmento después de Mukarovsky, de los no, pero rusos. es raro porque al mismo tiempo como que busca, claro, él tiene esa como estética rupturista, pero al mismo tiempo como que busca cosas trascendentales. O sea, Eso, y no, es el y es fuertemente rupturista, pero a la vez conservador, porque claro, que piensa busca en la como, nación, en la sí, unidad, ¿cachai? Y piensa, y queda metido ahí en lo monárquico, entonces sí, pues tienes el elemento como, claro, como esos resabios de la ilustración, pero claro, pero no tanto porque se va para el otro lado. Entonces, sí, es raro porque justamente no hay un solo proyecto romántico, sino que son muchos los que están porque son distintos países y distinto tiempo porque también llega hacia el siglo XIX con nosotros, ¿cachai? Con los latinoamericanos. Entonces, al final, atraviesa siglos, atraviesa países, atraviesa géneros literarios. Entonces, al final se vuelve un sistema que yo creo que nos tiene hasta ahora bastante, porque vienen las traducciones, las investigaciones nuevas, entonces al final como que todavía seguimos ahí. Pero esto absoluto literario, en el prólogo, que son unas 30 páginas, yo creo que como que uno le queda claro un poco quiénes fueron los románticos,
cuál fue más o menos su sistema, los libros, los autores, ¿no? Y en el fondo los conceptos que ellos de alguna manera defendieron. Y obviamente no está todo lo que viene después, que es la gran crítica a que no hay un absoluto literario, porque está en jaque el tema de la literatura, que es que ya perdió autonomía. Entonces, ese va a ser la gran crítica o el debate contemporáneo de, bueno, hasta dónde tiene autonomía y hasta el final, o sea, o en el fondo siempre va a depender la literatura de otras cosas, de otras áreas y de otras formas de producción. Entonces, eso es vital porque eso va a generar que en el fondo de esto absoluto literario se genere también todos los debates contemporáneos o gran parte de los debates contemporáneos sobre el tema de la autonomía y digamos la pérdida de autonomía de la literatura. Ya, eso entonces, y ¿cómo se llama? Para lo del tema del Cándido podemos, porque el Gabriel lo vio o no, Lo de Cándido, bueno, yo de Cándido ya lo leí, pero lo en que tú algún... mandaste, o sea, Ah, tú mandaste una película, ¿sí? ¿Cómo era? ah, No, no la hemos claro, lo que podido ver. mandamos el apunte la semana pasada. Yo traté de leerlo, pero en realidad alcancé ahora, antes de la clase, a leerme como 3, 4 páginas. No alcancé mucho más. Pero ahí, mira, Ah, lo importante es ver los personajes, que está Pangloss, que él es el tutor, ¿no? tutor. Lo importante es que ese optimismo leibniziano está satirizado. O sea, que Cándido es una sátira porque al final Voltaire mismo es como autobiográfico esta novela, porque Voltaire mismo se da cuenta que si uno sigue con esa ingenuidad, ¿no? Pero en el fondo como un niño también, pero sale al mundo y se da cuenta de que hay muchas cosas que no son perfectas, igual que como en el proyecto romántico, pero insiste Cándido en seguirle al tutor, ¿no? Al maestro, a lo que le dijo, ¿no? Y después va viajando con él y todo, llega a Buenos Aires, a otras partes, se mete en la selva, pelea contra los jesuitas, fíjense, porque al final lo que va siguiendo Cándido es una novela de aventuras, ¿no? Pero satirizar ese optimismo leibniziano, esa teodicea en que el mundo es perfecto. Entonces, ¿cómo lo hace? Pone el personaje a lidiar con un montón de otros, ¿no? Personajes, amigo, tutor, ¿cómo se llama? Su amada, la Cunemunda, que es como la persona que va siempre ahí, él tratando de agarrarla, y en función de establecer que no hay un idilio. Aunque ellos encuentran el dorado, después, o sea, al final el Cándido revisita los tópicos de la literatura universal, pero igual que el Quijote de alguna manera, pero esto filosóficamente, una novela corta, para satirizar un poco lo que ese optimismo falso, lo encontraba falso al final, y Voltaire termina igual como lo que hablábamos con este pesimismo moderado, es decir, que digamos, no apostar a esta teodicea que viene del Aristóteles de la Edad Media y a todo este optimismo. Y yo creo que es súper interesante también ver esta cosa de la felicidad. O sea, Voltaire logra establecer de que no hay felicidad, pero que sí hay momentos donde uno puede encontrar una cierta tranquilidad, dice. Entonces, ¿qué es lo que hace con Voltaire? Y lo que pasa con Cándido, vuelve al jardín, como a su casa, ¿no? Yo no puedo cambiar el mundo, entonces tengo que cambiar mi mundo. Eso es muy contemporáneo, ¿no? Yo cambio mi mundo, ¿no? Y no puedo transformarlo afuera, entonces yo cambio mi mundo chiquitito y yo me voy al jardín. Y eso es real. Entonces, ese jardín, que es lo de Banker también, ¿no? Lo del jardín, porque también lo puedo leer así. Puedo ir, saltar entonces, la estetización un poco de la vida, yo me retiro, ¿no? De la transformación social y de alguna manera termino en el jardín
O, por ejemplo, pienso yo en la colonia tolstoyana, o en ciertas personas que se van al campo o al sur, ahora con el tema de la pandemia, o que vuelven al tema del jardín o de los viveros, de las plantas, etc. Pero ahí hay un gesto, ¿no? Hay un gesto que si yo no puedo transformar entonces el mundo mayor, entonces yo me quedo con una cosa individual. Y volvemos nuevamente al proyecto ilustrado y también eso se repite en lo romántico. Cuando el romántico sale o está en el naufragio, qué sé yo, todo, no logra transformar la realidad. Él vuelve a una cosa individual, se encierra en un castillo, se vuelve loco o se suicida, ¿no? Hay un proyecto autodestructivo y se va cancelando. Entonces, esa endogamia siempre se repite. Y eso es un gesto, ¿no? Ese optimismo a ultranza, como también lo que generaron los románticos en algún sentido de colgarse también, ¿no? De suicidarse, ¿no? Ese condenado, pienso, ¿no? Lo que pasó con el Werther, po, el mismo Claro, Werther que en el fondo marcó a tantas generaciones y un montón de cabros y gente más adulta también se suicidó en la época. Yo di a leer el libro porque también tengo primero medio y me gustó mucho porque los chiquillos de hoy día tienen otra cabeza, ¿ah? Debido a las tecnologías, a los videojuegos. claro. Entonces, fíjate que les movió. Al comienzo me dijeron, oh, el tipo va exagerado, pero ¿cómo se va a morir? Porque no lo pescaba la niña, si podría haber muchas mujeres. ¿No? Me lo decía, pónganse en el lugar, en la época, ahí estuvimos haciendo todo un trabajo ya, pero después cuando saltamos de esa primera percepción o reacción frente a la lectura, nos faltó quien dijo por ahí así, no, pero en realidad leyéndolo en serio como que daban ganas de pensar como, y como que seguirle el pensamiento. No, sí, fíjate, o sea, a mí me encantó lo que generó, porque es como primero, claro, la crítica, que fue lo que nos está dando a leer la profe, pero después de alguna manera igual les ayuda un poco a reflexionar, que creo que es lo que hoy día se necesita tanto, a ese sentido de decir, oye, pienso un poquito más allá de lo evidente. Sí, sí. Oye, Eva, ¿cómo lo trataste tú? O sea, ¿le hiciste leer el libro como plan lector Completo, o lo como plan trabajaste? lector, sí. Y Ah, de ya. hecho, como ahora estamos con clases, bueno, estuvimos online y ahora semipresencial, o sea, semipresencial, los que quieren van al colegio y los que no toman la clase desde casa, me vuelvo pulpo. Eh, fíjate que les subo todos los libros, los escaneé todos, me los conseguí o los bajé o los buceé por todos lados y tengo una edición del Werther que es la que yo leí cuando estaba en el colegio, que es la que me dio mi profe, una profesora que yo quise mucho, que falleció este año, de hecho. No es la María Elena Karina, es otra profesora. Pero Eh, sabía que la amiga de ella había fallecido. Una sí, profesora amiga de, o sea la que profesora Arlette Lucares, ella. No sé, a lo mejor la viste se por ahí en hablaba, alguna foto. se Sí, hablaba de ella en el velorio, sí. sí. Y fíjate que ella, bueno, a todo esto la Arlette Lucares me dio parte de su biblioteca hace como 5 años atrás. Yo tengo un montón de libros maravillosos de ella. Y el tema es que Arlette, de hecho, era muy, muy fan de todo lo que son los alemanes. Entonces nos buscó una edición del Werther de Jet, de la editorial, estoy hablando de los años 90 o antes, de la editorial Andrés Bello, creo que. Entonces, esa misma se las escaneó a los chiquillos, la leyeron de ahí del PDF, que tiene una traducción muy buena también. Entonces, yo creo que todo eso también les fue ayudando como a entender que no daba lo mismo cualquier edición, No, que los traductores son importantes, como que trabajé hartas cosas bonitas ahí. Bueno, le tengo un cariño especial al Werther, yo por eso mismo todo lo que hablaste creo que se aprecia también en esa novela, pensando sobre todo que es una novela que corresponde según la clasificación que se estudiaba antes a los prerrománticos. Son como en ciernes del romanticismo está ahí sí. en esa novela y el tema del fragmento con estas cartas que le escribe Werther a su Y amigo epistolar, también, sí, que pues. no le va contando todo de corrido, sino que es como me pasó esto hoy día, pasan 2, 3 días, un mes, una semana y cambia la percepción. Y el tema de que todo es exagerado, todo es que el sentimiento y la descripción del entorno también que se aprecia como tan bien, de que lo que pasa adentro pasa afuera, Sí, no, a mí me encanta porque es como entretenido mirar ahí el discurso cómo se va armando. sí, ¿no? Y impacta todavía Sí, leerlo y todo, entonces impacta también los chicos. Ahí a lo mejor pueden ir, ¿cómo se llama? compartiendo, por supuesto, Compartiendo material y todo, porque yo creo que sí, ahora es todo un tema esto del sí, cómo tú los remueves, pero yo creo que sí hay algo interesante porque, claro, como que también vivimos en un momento tan materialista, por decir así también, sí.
que se deja de lado toda esta configuración también. Entonces yo creo que también de alguna manera, como el niño que enloqueció de amor, me acuerdo que también uno daba a leer, Sí, y claro, nadie cree al principio, ¿no? Pero sí empiezan como a enlazar ciertas cosas que le pasan de manera sentimental, porque también es una generación, o por lo menos la de los 20, 25, un poco lo que yo hablo, como que ha recuperado el sentimiento. Entonces yo creo que los chicos básica y primaria, o sea, primaria, secundaria, en algún momento también van a recibir estos afectos que hay, esta teoría de los afectos que anda dando vuelta con los animales, con las cosas, con esto, con lo otro, no sé, como esta cuestión que anda dando vuelta, que también lo van a recibir de esta generación de los 20, 30 años. Entonces, ese proyecto romántico quizás le puede ayudar a valorar esta otra parte más, menos controlada, porque yo creo que lo que más se repite en todo lo que revisé, esta cosa como auténtica, real, espontánea, era como, su, como, como un proyecto que no fuera tan ilustrado, por decir así, como que se habían aburrido de la estructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, uno aprende a caminar con ellos, aprende a caminar con ¿no? ellos. Y por otro lado también hoy día en la actualidad todo lo que dijéramos de la parte científica, de los estudios del cerebro, todo esto de alguna manera también como que está haciendo todo un enlace. Hoy día toda la educación va desde allá, desde el, no sé, pensamiento, emoción, el Claro. tema del cuerpo, hay todo un tema hoy día, una revolución tremenda, y súmale a esto la pandemia, que qué va a pasar, estamos construyendo algo totalmente nuevo. Yo en ese sentido, como que te digo, las clases que hago hoy día no se parecen en nada a algo que yo ni siquiera se me hubiera pasado por la mente. La dinámica, la praxis, el estar en la sala con 12 niños y el online tener a 15 más, por ejemplo, hoy día que me tocó eso, y como, ya chiquillos, ya aquí en la sala, listo, me están viendo por una pantalla desde una sola perspectiva, y los de allá tienen una percepción de mí y del curso de otra manera que los que están ahí, una cosa muy loca, ya grabado, y después el ojo del apoderado que está Es viendo la clase que Panóptico, abajo. como, claro, como una especie de panóptico, una cuestión así claro, rara. un Es Pero vigilante, impresionante. como vanguardista y panóptico. claro, Es imagínate. increíble. ¿Sabes qué? De hecho, yo hice algo muy entretenido porque trabajamos en la ciencia ficción en el séptimo, si no me equivoco, claro. Y el tema es que les coloqué una entrevista que se hizo el año 90, si no me equivoco, de Ray Disculpa, Bradbury. Sí, disculpa, me voy a tener que ir, así sí, que, sí, dale. no, disculpa, Cuento lo Karina, último para darle el ejemplo porque sí, me encantó. disculpa, Que Karina, estés bien, chao, Gabriel. Sí, sí, un nos vemos. gusto, Sí, sí, chao. nos vemos, Fíjate te que mando la clase. eso. Les puse una grabación donde sale la entrevista de Ray Bradbury, que lo entrevista una gente en el estudio, en Canal 13, con Ray Bradbury en Nueva York. Y la configuración de la imagen era Ray Bradbury en un cuadrito, con las personas de almorzando en el 13 en el otro cuadrito, cuando no existía el Zoom. Los cabros estaban así, plop. ¿Cómo ocurrió eso? Que ahora es normal. Y mira, pues estamos Claro. haciendo clases por la videollamada y es como, y profe, y Bradbury, que era el que escribió el cuento de la ciencia ficción que estuvimos leyendo. Entonces, oye, increíble, una cosa No, así y como Bradbury es súper interesante. unos saltos Menos como temporales, unas escribió. cosas extrañas. Lo estamos viviendo, lo estamos soñando. ¿Qué pasa? ¿No? Sí, Sí, no, y todo en pantalla, mediático, es loco. Entonces, toda esa, sí. esa cosa que ellos leen, ciencia ficción, ya se está volviendo realidad. O sea, no, Oye, y lo otro ciencia también ficción va a quedar así. que te iba a preguntar tu opinión acerca de las novelas gráficas. ¿Qué Ah, te sí, pues. parece eso? ¿Qué te parece Yo ahí eso? Porque tomé un ya, curso de ¿cómo se llama? Y vi recién hace poco a Harari también una novela gráfica del Homo sapiens. También me llamó ya, la atención cómo la filosofía también está uniéndolo a lo gráfico. Y tomé un curso hace unos años en una feria del libro que ya, hicieron. Claro, yo creo que metodológicamente es súper bueno en el sentido de que los cabros entran mucho más por ahí, po. O sea, ya. es rápido porque tenéis que como leer poquito, pero como que ver, y lo otro que también muchos de ellos dibujan.
Entonces también es rápido para ver esa otra parte y no sé, pienso que también se puede pasar al concepto de teoría literaria. A mí me gustaría hacer, por ejemplo, una cuestión así Eso como, me interesa. claro, como por ejemplo, ¿te acuerdas esa colección de para principiantes que era argentino, que era de filosofía? Sí, sí, yo tengo, sí, y hay unas de literatura también, hay varias cosas, sí. Claro, ¿Y y sabes qué? Hace como esto 6 mismo. años empecé a trabajar con las novelas gráficas en el colegio. Y de a poquito he ido buscando ciertas cosas, pero siempre era con el formato del cómic, ¿no es cierto? Con el Sí, globito, el cuadro diálogo, sí, etcétera, sí. el cuadro narrador, ta, ta. Pero ahora encontré una que se llama Emigrantes y es solo imagen. Ah, sí, también las Y he ahí, leído. Sí, ahí me ¿sabéis quién pareció, pero sabe? así, ¿Sabéis quién sabe harto de eso? ¿ah? Porque asistí como a un seminario el año pasado. Te voy a contactar con la Yana Flores, una Ya, chica que se ha dedicado, hizo parece que su tesis en novela gráfica, pero asistí a un seminario que está uniendo lo gráfico con las fórmulas, con la fórmula, como que la novela la está haciendo con las formas, pero la novela gráfica la colocan en una plataforma. ya. Y en la plataforma van construyendo esa novela. Y ella lo va mostrando ahí, lo va mostrando cómo se hace, porque Mira, qué interesante. como que muestran las plataformas que ya lo están haciendo. ¿Cachai? Mm, Entonces, en esas plataformas yo no las conocía nada, las empecé a revisar para como más o menos meter la cuchara, pero ella tiene como, a través de un presi, hizo todo el seminario, entonces podría hacértelo llegar y además estar en contacto. También buena súper, con la Yana Flores. ¿Por qué? Porque por lo que yo vi mostró un montón de material, porque viene ya, investigando eso como la poesía también mediática, poesía y redes, la novela gráfica pero ya puesta en plataforma o cómo la van construyendo, como entonces hay un montón tecnológicamente de posibilidades sí. que puede llegar al niño, al joven, y que ahora ellos pueden irlo modelando, Claro, produciendo también, porque me interesa ambas produciendo, cosas, po. no En la produciendo. medida en que, claro, tú los llenas de cosas, ellos opinan, ahí, qué sé yo, desarrollo las habilidades que nos piden todo No, y el por tema. ejemplo, lo que dices tú, migrante o emigrante, esa cosa, y como Sí, sin palabra y la imagen, pienso también que la ilustración en algún también momento trabajó eso, pero eso tú le podís construir, hacer producción de textos con eso, claro, pues sería y, genial. y claro, y además generar toda esta cosa de el rollo por tú de aceptación del otro, ¿no? De las migraciones que ahora está tan de moda, que echaron estos venezolanos. Claro, O sea, hay como ir juntando. ¿Sabí que lo que me sí. pidieron? Yo no sé si tú ¿Ah? tenías, tengo unos amigos, lo de Recreo Ediciones, que son exalumnos. Sí, 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 los Todos- ubico por lo que nos hemos juntado por Zoom con tus Eso, cosas, porque ellos sí, sí, me pidieron esa cuestión, lo he ido construyendo, de la ya, comprensión de lectora. ya, ¿Sí? Como que ellos tienen déficit en teoría literaria de comprensión lectora. ¿Cachai? ya. ¿Y qué usáis tú? Pero Porque ¿qué quieren en ese sentido? ¿Quieren estrategias? ¿Qué quieren? no, como que yo creo que están armando un proyecto de fomento lector y ¿Ya? necesitan sustentarlo teóricamente. Yo les he mandado algunas cosas y ellos están armando el proyecto, me lo van a mandar y yo ahí, ¿cachai? Voy a meter mano, voy a comentar un poco. Pero lo que yo estaba diciendo, estaba comentando con Rodrigo, que yo decía, como que no hay tantos conceptos como de teoría literaria en función de la comprensión de lectura, a excepción de lo que, no sé, pues yo aprendí con Juan Vargas, así como a la pasada, Mm, y de teoría literaria crítica, o sea, como del siglo XX en adelante, ¿cachai? ¿Cómo se puede unir eso con la comprensión lectora, pero con cuestiones, ponle tú, de metodología, para que las mm. personas puedan aplicarlo en los colegios? Como ciertos módulos, dices tú, de comprensión lectora, algo Claro, así. Sí, en algún momento yo trabajé con la Gilda estaba trabajando en ese tiempo en el Pedro Nolasco, creo. Con ya. la Gilda yo trabajé con la profe, no sé si tú la conociste, la Gilda Baceta. Y pues se me hizo clase. Ah, ya, con Sí. ella. Ella me hizo dos, tres, o sea, Claro, lo que pasa es que el departamento de lingüística ahí, ¿te acuerdas? Con la señora María Peronar, con sí, Parodi.
todos ellos tenían proyectos, los fondos y todo. De hecho, hay unos libros que ya son antiguos, que son los programas de comprensión lectora. Creo que yo tengo uno por ahí, te lo voy a buscar. Sí, o sea, del punto de la lingüística parece como que está más desarrollado, po. Pero del Sí, punto de la sí. teoría literaria es una cuestión que No, se da vuelta, porque si el profesor no lo tiene, no lo necesita, pero ¿cómo genera claro. la metodología si no tiene el concepto? Entonces yo Porque leí, trabajamos hoy día como con las habilidades a desarrollar. Entonces, ponte tú, se trabaja desde Bloom y todo lo que se ha, dijéramos, estudiado en ese sentido y avanzado con, qué sé yo, la parte de las tecnologías que sean también como vinculados en ese sentido. Entonces, se trabaja con ciertas habilidades. Todo eso está en los planes y programas del ministerio. Por ejemplo, no sé, sí, ponte tú la habilidad de localizar información, relacionar, interpretar y todas las otras. claro, no, si eso ellas lo tienen, si ellos lo tienen, Ya, cuando el tema es que es muy difícil enseñar a que el otro comprenda lo que lee, ¿me entiendes? ajá, Sin conceptos teóricos que estén detrás de esa comprensión. Porque, por ejemplo, igual ahí, el Rodrigo me hablaba y me decía, bueno, pero la teoría de la recepción es importante, ¿cachai? Ya, pero ¿qué ¿mm? concepto? Yo le he mandado algunas cosas y todo, pero eso tiene que venir con didácticas, con Sí, pues. metodologías, con cosas que realmente yo me acuerdo Yo que tengo un libro de comprensión lectora que lo sacó la Marisol Velázquez, que era ayudante de la Marian Peronar, y que trabajamos en ah, algunos fondos y todo. Yo te voy a fotografiar algunas cosas y te las algunas mando por cosas si que les tú, sirven. aunque Eso, sea chiquitita, y para ya, mandárselo a ellos y ver si porque con lo que el Rodrigo también le mandó algo, yo le mandé algo, para eso. Y ahí con, porque a veces están como desesperados tratando de que, lo que pasa es que hay mucho problema de comprensión lectora. sí, pues no, si en En eso todo estamos. Es en que todo, sabes lo que pasa también hoy día con todo el bombardeo de las pantallas y de que la imagen es más rápida que digerir que ponerte a leer, a decodificar y todo el tema. De sí, alguna manera ese es el problema, como que la persona, claro, ve rápido, interpreta, pero en el fondo la lectura a la antigua es la que está quedando de lado. Si yo eso. te No, y digo, lo es otro una que la persona lucha. hace así nomás, pues hace así. Es una lucha hoy día, es una lucha. Yo te digo aquí, el caballero que tengo sentado ahí leyendo, un cuento entre el Fortnite y el libro de lenguaje, el Fortnite, mil veces. Entonces, claro, Claro, y tú le que hoy preguntas día, al niño, me pasa con una hija de una mm, prima, un hijo de una prima también, de un cuento que claro, estaba leyendo la otra vez, se me olvida el cuento, pero me lo hicieron leer, yo lo leí y el niño no comprendía nada, pues no, está en pues, segundo medio. mira, pues, ¿viste? Entonces, Pero anda a preguntarle de otras cosas, porque sabe todo. ¿Y cómo le llega esa información? A partir de las páginas de internet, de los videos, etcétera. Hoy día va por otro lado el canal y eso es lo triste, porque de alguna manera la lectura, que es lo que en el fondo te hace hacer, es pensar por ti mismo y reflexionar por ti mismo. ¿Me mm, entiendes? Y ahí es donde está la otra parte, que también son mucho más influenciables, son más fáciles de convencer, de manipular. Al final, bueno, toda esta cuestión del manejo de las masas, pues sí, por ahí sí, va. por lo mediático, pues se mete nomás y Sí, todo. po, sí. No, Ah, si hoy día es la lucha. Imagínate hacerle hoy día que los chiquillos lean, pero que tenéis que hacer, es no peor sé, porque además todo se malabarismo. tecnologizó, pues. Sí, pues, si está todo Claro, así. sí, pues y ese proyecto de fomento de lectores por lo mismo, porque hay una carencia y el Hoy profesor día, también ¿sabes lo que justamente, les funciona a los chiquillos mucho? El audiolibro. ah, El audiolibro la lleva, el audiolibro la lleva. No me cuentan, yo les dije, ¿lo leyeron? Sí, ¿y en qué página estaba? Y se quedan mirando porque me pueden decir el minuto tanto a lo mejor, pero no me van a decir en qué página porque se ponen los audífonos y lo escuchan. mira qué loco. O sea que Sí. igual va a haber distintas formas también, igual lo A que... mí me recuerda tanto esa escena del libro de Bradbury donde estaban los lectores, estos que se aprendía, ¿te acuerdas de la quema del libro en Fahrenheit? Sí, Cuando se aprenden los libros de memoria y cada hombre es un libro, porque no están prohibidos en las bibliotecas y están en el bosque, eso, para mí es eso lo que está pasando hoy día. claro, o sea, meterlo ahí y todo, qué Y loco esa esa misma, cuestión. de ese libro, me explota la cabeza porque fíjate que estaban prohibidos los libros, pero los pocos libros que habían eran puras imágenes, igual que con las novelas gráficas. Claro, claro, entonces ahí genera como esa cuestión. Qué loca esa cuestión, porque claro, te permite lo simultáneo, tú podías hacer otra cosa y mientras tanto está ahí
porque eso es, por la atención dividida. Multitasking. Así, claro, así 10 cosas. Qué loco, claro, y la intervención completa de las cosas. Ya, pues si tenía algo me Increíble. mandáis, pues y así Sí, ayudamos. te voy a con buscar. todo. Para el fin de semana ahí me voy a poner a trabajar en eso, porque hoy ahora estoy bastante corriendo. No te preocupes, Dale. cuando tú puedas nomás. Y lo otro que voy a mandar esto del absoluto literario y lo otro que tengo, Eso. porque por último revisen los prólogos. O sea, Ya, no, el sí, eso es prólogo súper te da interesante. claro, es fácil como de hacer. Ya, pues, faltó el Ya, pues, Javier. Karinita, cariños Chao, allá por la casa, que estés y que bien. te vaya bien. Saluda a todos. Gracias a ti también. Saludos. Chao. Chao. Voy a parar.